Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas que nos acompañan en este día de estreno de la tercera temporada, capítulo 1 de la tercera temporada de Totem Live. Quiero presentarles ahora, sin más demora, a una de las personas más interesantes que más te hacen pensar, una de las mentes más curiosas, más inquietas, una persona de una generosidad increíble y que estoy seguro les va a regalar a todos ustedes un montón de aprendizajes, de lecciones, de reflexiones, pero que todas deben derivar idealmente en acción. Así que sin más rodeos, quiero darle la bienvenida a mi estimadísimo Pablo Melchor. Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, Andy. Estoy fenomenal y un honor enorme realmente estar aquí inaugurando temporada de Totem Live. Y bueno, espero estar medio al nivel de esa presentación que has hecho. Bueno, estoy seguro que así será. Una de las cosas que me propuse para Totem Live 2023 con el equipo es, además de que conozcan personas súper interesantes como vos, que hacen un trabajo increíble, que ahora nos vas a contar sobre ello, es también que los invitados tengan la predisposición, como tú la tienes, de contarnos también cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque muchas veces uno ve el producto terminado o el éxito alcanzado, pero no se sabe cómo se llegó hasta ahí. Así que aparte de inspirarnos y de descubrirnos nuevas cosas, todo lo que nos puedas contar de cómo se llega a, cómo es ese viaje o cómo es ese camino, más allá de que los zapatos de cada uno son distintos, van a ser fantásticos. Pero déjame empezar por el principio. ¿Quién es Pablo Melchor para todos los que no te conocen? Vale, vamos a ver, esa es la típica respuesta imposible, ¿no? Yo digo que esto es como un diamante con muchas caras y si te acerco una no ves todas las demás. Pero bueno, hay que elegir una. Entonces yo suelo elegir la de emprendedor. Yo digo que a mí me gusta crear algo donde antes no había nada, en mi caso crear organizaciones. Y he pasado de crearlas for profit a crear una organización que es la que me ocupa ahora, que es una organización absolutamente sin ánimo de lucro. Entonces yo soy básicamente eso, un impulsor de cosas que no existían y espero que esas cosas que he creado hagan del mundo un lugar al menos un poquito mejor que antes de que me pusiera manos a la obra. Está muy bien, y eso del diamante me gusta. Siempre desde Pink Floyd de esta parte siempre hablamos de la cara oculta de la luna, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a desvelar parte de esas caras no ocultas. Eh, ¿por qué cree Pablo, por qué crees, Pablo, que lo que nos vas a compartir hoy puede ser interesante o relevante para la vida de las personas que nos están ahora mismo en vivo acompañando o posteriormente en diferido escuchando? Perfecto. A ver, yo creo que hay varios puntos que pueden hacer que sea interesante. El primero es que estamos sometidos a una lluvia constante de nuevas ideas, ideas motivadoras, una charla TED que nos pone en pie, que nos remueve, pero lo cierto si reflexionamos es que pocas de esas ideas transforman nuestra forma de vivir. Puede que lleguemos a decir incluso que han cambiado nuestra forma de ver la realidad, pero nuestra forma de vivir son pocas. Y en mi caso ha habido una serie de ideas que han transformado radicalmente mi forma de vivir. Entonces espero que al compartir esa experiencia tal vez pueda inspirar a otros a hacerlo. Y en segundo lugar, porque creo que algunos de los temas de los que espero que hablamos, como por ejemplo los de ayudar a los demás, son temas en los que pensamos de forma muy superficial, tema muy infantil. Y como yo llevo ya 4 años pensando básicamente solamente en esto, espero poder aportar y transformar la forma que tiene la gente de ver este ámbito, que es un ámbito en el fondo un poco desconocido, porque todos los mensajes que recibimos siempre son de cómo ser más bellos, más atléticos, estar más sanos, pero todos nos suelen hablar de yo. Y creo que hay mucho que descubrir cuando pensamos en lo que podemos aportar a los demás. De alguna manera lo que manifestás es este mundo mainstream tan volcado a lo superficial, pero al mismo tiempo que estamos volcados a mostrar tabletas o un buen cuerpo o que somos todos ricos y lindos y que vivimos increíblemente bien, es verdad que el mundo sigue teniendo un montón de situaciones y de problemas sin solución a la vista, temas de desnutrición infantil, temas de analfabetismo, trata de personas, esclavitud, trabajo forzoso. Es indudable que si nos ponemos a analizar en detalle toda esta realidad o parte de la realidad, es agobiante. Entonces, al final, quizás lo que hay que hacer es ir ayudando a uno por vez. Contame cómo pasás
del mundo de la empresa, del mundo del negocio, del mundo de la creación de valor económico, a un mundo nuevo, o quizás que ya estaba ahí, pero al cual hoy le dedicás muchas más horas, mucha más energía, que es el de ayudar a aquellos que más lo necesitan. ¿Y por dónde decidiste empezar? ¿Y qué fue lo que hizo que tengas ese cambio para pasar de un mundo a otro? Perfecto. A ver, antes comento solamente en línea con lo que tú has dicho, Andy. Yo creo que sí, el mundo está lleno de problemas y son problemas grandes. Y podemos pensar que si no los eliminamos por completo, nuestro esfuerzo no merece la pena. Pero eso es radicalmente falso, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es, Andy, ¿qué prefieres? ¿Tener 13 enfermedades el año que viene o 2? Y claramente creo que preferirás 2 sin ninguna duda. Pues esa es la situación en la que nos encontramos con el mundo. Puede que no eliminemos los problemas, pero a cada persona que ayudemos, cada pieza, cada pequeña unidad de sufrimiento que hayamos aliviado, merece la pena, independientemente de si quedan muchas más o no. Y es algo que debemos tener en cuenta. ¿Cómo he acabado pensando? Perdón, Andy, no sé si querías comentar. No, excelente, excelente. No, me quedo comentando así, murmurando, porque sí. Pero sigue, por favor. Perfecto. ¿Cómo acaba en esto? Bueno, pues como mucha gente que nos escuchará, yo estaba ocupado en mi trabajo, la familia, resolviendo los problemas del día a día, pero siempre tenía una insatisfacción creciendo en algún lugar de mi cabeza. Y esa satisfacción, en el fondo, se basaba en una duda que era, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo hacer? Al final tenemos una vida corta, acumulamos una serie de recursos, una capacidad, depende mucho de la suerte que hayamos tenido. Y la pregunta es, oye, ¿esto es lo mejor que podría estar haciendo con mi vida o no? Y tenía siempre la sensación en el fondo de que no era así. Y no significa que no hiciera cosas valiosas. Yo creo que emprender, crear riqueza económica, crear empleo, es algo siempre valioso y necesitaríamos más, no menos, ¿no? Pero yo tenía esa inquietud de, ¿podría incluso hacer algo más? Y nunca... Una cosa es tener una inquietud y otra cosa es ponerse en manos a la obra a resolverlo, ¿no? Somos capaces de arrastrar nuestras dudas, nuestras inquietudes años y años y años sin enfrentarnos a ellas, ¿no? Y en mi caso, el primer detonante fue un podcast, ¿vale? Fue una conversación que oí, como estamos haciendo nosotros, por eso tengo la esperanza también de que eso mismo que me ocurrió a mí tal vez le ocurra a alguien. Y alguien decía, la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres conseguir? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Cómo te ves? En el fondo es una mala pregunta porque no deja de ser de mirarse al ombligo, la identidad, el ego. Y en cambio, y además te bloquea, ¿no? Te bloquea porque, claro, te estás definiendo a ti mismo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Parece que pones todo ahí en el asador. Y en cambio hay una pregunta mucho más útil que es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Vale? Si tú llegas a cualquier circunstancia, miras alrededor y dices, ¿aquí cómo puedo ayudar? De repente te has quitado todas las tonterías de tu identidad, el futuro, el peso enorme de la decisión y te centras en algo que puedes aportar. Bueno, pues yo esa idea la transformé en ¿qué puedo aportar al mundo? Realmente, ¿qué puedo aportar? Y estuvo madurando en el interior de mi cabeza durante mucho tiempo hasta que llegó un momento en que decidí que iba a resolverlo. De hecho, paré, estaba en una de mis últimas empresas, hablé con los inversores, hablé con mis socios y conseguí de forma muy ordenada y despacio, pero salir para irme a casa a pensar y averiguar verdaderamente qué podía aportar al mundo. Entonces, no fue una epifanía, no fue un mensaje divino, fue que decidí dedicar el tiempo que dedicamos a otras decisiones importantes, pues decidí dedicarlo a esta pregunta, ¿no? A averiguar qué podía aportar. Qué bárbaro. Termina. No, interrúmpeme siempre que quieras, Andy, porque el riesgo es que estamos hablando de temas que me gustan y puedo hablar de ellos sin parar. Entonces tú interrumpe cuando quieras. Tú sigue, que me encanta escucharte. Dale. Perfecto. Bueno, pues decidí un día sentarme en casa a pensar que podía aportar al mundo. ¿Cómo se hace eso? O sea, no tenemos ni idea de cómo hacer eso. Yo evidentemente no tenía ni idea. Yo en mis anteriores negocios como emprendedor me había lanzado a la piscina sin saber a qué me iba a meter. O sea, un cuchillo en la boca y a ver qué sale aquí. Pero aquí había decidido que por una vez en la vida iba a reflexionar para averiguar, pues posiblemente a qué dedicar las próximas 2 décadas de mi vida o quién sabe si más. ¿Y eso cómo se hace? Pues bueno, yo empecé con lo más básico, un mind map. Dibujé un circulito, puse Pablo y empecé a ver alrededor qué sabe hacer Pablo, qué capacidades tengo, y hablo estos idiomas. Y eso me llevó hasta un punto limitado, porque al final dices, bueno, perfecto, tengo estas herramientas y habrá sitios donde habrá 800 como yo, sitios en los que tal vez esto pueda ser diferencial, pero tampoco acabo de encontrar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que me quedaba? Google. Al final me quedaba Google. Vamos a ver qué está haciendo para mejorar el mundo gente que pienso que tal vez podría enfocarlo como yo, como un emprendedor, como alguien que busca resolver problemas de forma efectiva y con bajo coste. ¿Qué hace Bill Gates? Vamos a entender bien qué hace Bill Gates. Y dediqué tiempo a leer.
a investigar. Me fui calmando, ¿vale? Al principio me subía por las paredes. Esto de estar sentado pensando no era para nada lo que yo me había entrenado. Y en una de esas búsquedas acabé encontrando un movimiento internacional que es el que me ha cambiado la vida, que se llama el altruismo eficaz. Y lo que descubrí es que hay gente tremendamente competente que se está haciendo la pregunta de cómo utilizar su capacidad para mejorar el mundo de la forma más efectiva. No es solamente hacer algo bueno, no es solo esa idea que nos impresiona de un acto de generosidad increíble, sino gente que verdaderamente dice, oye, voy a poner cabeza además de corazón. Voy a enfrentarme a este problema con el mismo rigor que si fuera un problema empresarial. Tengo que conseguir, en un lado tengo que conseguir beneficio con el mínimo coste posible, en el otro es, oye, ¿cómo consigo el máximo retorno humano? ¿Cómo ayudo más? No solo algo bueno, sino cuál es la mejor forma de ayudar, aquella con la que consigo maximizar el impacto de mi esfuerzo. Y bueno, hubo una serie de ideas ahí que me pegaron muy duro, ¿vale? Yo lo describo como un uppercut al estómago ya irremediable y que, como te comentaba, pues transformaron mi vida, pero fue conclusión, o sea, fue el resultado de una búsqueda muy, muy intencionada. Impresionante. Lo del retorno humano creo que es la primera vez que lo escucho. Siempre estamos hablando del retorno de la inversión y todas esas cosas, pero nunca del retorno de lo humano. ¿Qué es el retorno del humano, Pablo? Claro, vamos a ver, en el fondo yo creo que cuando profundizamos un poco en qué es la vida, qué es lo que merece la pena, qué es lo que no, yo suelo simplificarlo como un eje. Y en un extremo del eje está el sufrimiento. Y evidentemente cuanto más sufrimiento peor, y hay causas de sufrimiento extremo, ¿no? Pues podría ser el dolor intenso, puede ser la pérdida de un hijo. Y si nos vamos al otro lado del eje, ¿qué es lo que encontramos? Pues yo lo llamo, está el bienestar, e incluso más allá del bienestar, yo lo llamo el florecimiento. La idea de que cada persona pueda hacer realidad todo su potencial, ¿no? Entonces yo creo que todo el esfuerzo que dediquemos a reducir el sufrimiento y a ayudar a gente a avanzar en el otro lado de la escala, hacia el florecimiento, te diría que es simplemente lo mejor a lo que creo que podemos dedicar nuestro tiempo. O sea, se me ocurren pocas cosas más valiosas. Y ahí es donde yo hablo de retorno humano, ¿no? Es, oye, ¿cuánto y a cuántas personas he ayudado a moverse hacia el lado positivo de esa escala y en cuánto, con qué intensidad, ¿no? Porque yo podría simplemente haber dado muchas palmaditas en la espalda y, oye, fantástico, ¿no? Y lo puedo hacer. Y si doy abrazos por la calle, va a ser posiblemente algo grandioso y puede que sea lo mejor que haga muchos días, ¿no? Y creo que merece la pena. Pero a lo mejor puedo incluso llevarlo un paso más, ¿no? Puedo maximizar ese impacto, puedo medir y conseguir más. Y eso es el retorno humano. Qué bueno, maravilloso, maravilloso. Me encanta, te admiro muchísimo por esto. Me parece un camino valiente. Hay que animarse a dar este salto mortal hacia la generosidad y hacia salirse de uno para también ocuparse de aquellos que no tienen de dónde aferrarse. Justo anoche, preparando un poco la conversación de hoy con vos, decía, ¿qué pasaría si me llaman ahora por teléfono y me dicen que todo lo que yo tenía no lo tengo más? No tengo casa, no tengo un euro en el banco ni en la billetera, no tengo familia, no tengo nada, estoy solo en la calle. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿A alguien le importaría mi vida? ¿Alguien se preocuparía por mí? Mientras estamos todos ocupados ahí, ¿no? En Instagram y en Twitter y en otras cosas que, bueno, son parte de nuestra vida también. Pero qué desesperación cuando estás por morir de hambre o por morir de soledad o por morir de angustia, que de repente un tipo en Madrid haya decidido movilizarse para poder dar esperanza, sobre todo a niños, ¿no? Que entiendo que básicamente la ayuda no es solamente para niños, pero sí tiene mucho foco en ellos, ¿no, Pablo? Claro, para mí, una vez que te planteas cómo hago el máximo bien posible, te ves obligado a priorizar, ¿vale? Y a veces nuestro instinto es, hombre, ¿cómo vas a priorizar, no? ¿Cómo vas a comparar un bien con otro? Y sin embargo es importantísimo hacerlo, porque si no lo hacemos, podemos desperdiciar nuestro cartucho, ¿vale? Y pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Imaginemos que a mí me preocupa la salud de las mujeres en África, ¿vale? Y digo, oye, mira, en África no hay nada, hay gente que tiene unas enfermedades terribles y no tienen ningún tipo de atención. Y, por ejemplo, decidimos que, oye, verdaderamente, ¿qué hay en cáncer de mama en África, en los países más pobres? Nada. Y decidimos invertir nuestros recursos en cáncer de mama. Bueno, pues eso evidentemente es algo loable y va a ayudar a algunas personas. Pero, ¿qué nos encontramos si vamos a la realidad de las mujeres en los países más pobres? Que posiblemente si hubiéramos invertido la misma cantidad de dinero en solamente cesáreas de urgencia, algo tan básico como poder tener una cesárea para evitar una muerte en el parto, resulta que habríamos tenido un impacto unas 200 veces superior cuando analizas las cifras, ¿vale? Entonces, el tema es que nuestra buena voluntad de ayudar la tenemos que reforzar con evidencia y razón
para verdaderamente conseguir el resultado. No se trata solo de sentirnos bien, y es fantástico, y ayudar siempre nos va a hacer mejores personas, pero debemos maximizar el impacto. Entonces, en esta línea de maximizar el impacto, yo pienso que hay dos cosas que son esenciales y que son necesarias para todo lo demás, y esto nos lleva a los niños. Lo primero es, si yo quiero darte educación, si quiero incluso ayudarte con un programa de emprendimiento, si quiero mejorar alfabetización, acceso a oportunidades laborales, hay un requisito básico y es que no hayas muerto antes de los 5 años. ¿Vale? Y esto suena muy fuerte cuando lo digo así, pero es que es la realidad. Por ejemplo, hay una enfermedad, es la malaria, ya desconocida, erradicada en la mayoría de países más desarrollados. Sigue muriendo un niño de malaria cada 70 segundos. Cada 70 segundos de esta conversación, esa es la estadística. ¿Vale? Una enfermedad estúpida, evitable, no es que requiera investigación, sabemos cómo prevenirla, faltan los recursos. Entonces, claro, es que ¿para qué me voy a preocupar por nada más si no llegas a los 5 años? Entonces, para mí esa es la prioridad número 1, reducir la mortalidad infantil. Segunda, en esa edad temprana hay un elemento vital que es el desarrollo cognitivo, cómo se desarrolla tu cerebro y tu capacidad para el futuro. Y si estás malnutrido en edades tempranas, es posible que tu desarrollo cognitivo quede dañado ya de forma irreversible. Irreversible. Entonces, es esencial, si nos preocupa la educación, si nos preocupa el futuro, si nos preocupa la pobreza, es esencial que los niños, en primer lugar, no fallezcan antes de los 5 años y, en segundo lugar, tengan un desarrollo cognitivo adecuado para tener la capacidad mínima de aprovechar cualquier oportunidad que podamos darles en el futuro. Entonces, en Ayuda Efectiva, que es el proyecto que me ocupa actualmente, nuestro foco fundamental está en salvar vidas, en dónde salvo más vidas con el menor coste posible. Y una vez que hayamos hecho mejoras en eso, el siguiente será el tema de la malnutrición, sin ninguna duda, para conseguir el desarrollo cognitivo adecuado. Ya tenemos algunos proyectos, lo considero un foco, puestos a priorizar, prefiero salvar la vida como paso número 1, pero creo que los dos son absolutamente esenciales. Qué maravilla. Bueno, gracias por hacerlo. Acá estamos compartiendo información sobre ayuda efectiva. Ahora Pablo nos va a contar un poco más. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que se acaban de sumar a este primer capítulo de esta tercera temporada de Totem Live. Y también me gustaría animarlos a que compartan sus preguntas con Pablo, así sobre cruzando el ecuador de la conversación. Vamos a ir también compartiendo algunas de esas preguntas con Pablo. Intentaremos compartir las máximas posibles. No me comprometo a compartirlas todas. Pero bueno, en cualquier caso, Pablo luego verá el video y podrá conectarse o aquí abajo poner comentarios. Pablo, esta realidad que nos mencionás, yo tenía anotado por acá algunos datos que dicen un niño menor de 15 años muere cada 5 segundos por causas evitables en el mundo, o 17.000 menores de 5 años mueren por día, también por causas evitables como vacunación, agua potable, nutrición, etc. Contame cómo haces para lidiar con esta situación que es impropia del siglo XXI, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de máquinas que nos van a hacer el trabajo, estamos hablando de colonias en Marte, estamos hablando de unos avances tecnológicos sin precedentes, a la vez que pasa esto que nos acabas de contar. Son como dos mundos en uno, ¿no? ¿Cómo lidias con ello? Sí, yo creo que el mundo realmente nunca es único, nunca hay una realidad, hay muchas realidades paralelas, ¿no? Uh-huh. Y nos cuesta mucho más empatizar o profundizar en las realidades que están lejos, ¿no? La realidad es que 700 millones de personas viven en lo que se llama pobreza extrema, que, bueno, para los que vivimos en España eso es el equivalente a tener 30 euros al mes, ¿vale? Unos $30 al mes para todo, pero para todo, o sea, no es tengo el alquiler y luego $30 para gastos. No, $30 para comida, educación, salud, absolutamente todo. Entonces, realmente es hasta difícil de imaginar, ¿no? Y lo cierto es que le prestamos poca atención, porque estamos todos ocupados, y es natural, es humano que algo remoto y desconocido le prestemos poca atención, ¿no? Y lo curioso cuando profundizas, claro, ¿qué es lo que ocurre desde nuestra posición? Que con poca información podemos abrazarnos a las grandes teorías, ¿no? Y podríamos decir, el problema es el capitalismo y hay que acabar con el capitalismo y será la cura de todo. O no, mira, realmente es un tema de dinero y con el dinero se acaba de la pobreza. O no, mira, el problema es la corrupción y los dictadores, ¿vale? Y podemos quedarnos en eso. Pero claro, eso nos puede dar una cierta tranquilidad, pero la realidad normalmente es más compleja. Por suerte hay gente que ha dicho, venga, vamos a ir allí, vamos a ver realmente qué funciona y qué no funciona para ayudar a la gente. Y lo que encuentras son cosas sorprendentes, increíblemente baratas, increíblemente, no son fáciles, pero sencillas de entender, ¿no? Pues, por ejemplo, la malaria. Hemos hablado de muere un niño cada 70 segundos. ¿Cómo se evita esto? ¿Vale? ¿Cuál sería el escenario ideal?
una vacuna, se le pone a todos los niños del mundo y desaparece la malaria. Fantástico. Pero primero, no tenemos la vacuna lista y segundo, el coste sería prohibitivo y tenemos que ser realistas. Tenemos que ayudar a la gente de forma muy barata. Es como el cambio climático. No vamos a enfrentarnos bien al cambio climático si no tenemos energía increíblemente barata para que todos los países que no están a nivel de los países más ricos puedan seguir desarrollándose. Entonces, el coste es esencial. ¿Cómo evitamos la malaria de forma barata? Dos formas. Uno, dormir bajo una mosquitera tratada con insecticida. Coste de esa mosquitera comprada, distribuida, entregada, volviendo a pasar para comprobar si sigue o ha desaparecido, qué ha ocurrido por el camino. Pues menos de 7 euros, ¿vale? Menos de unos, eso, ahora prácticamente en paridad, menos de $7. Segunda opción, llegar y en las zonas donde la malaria solo ocurre durante una época del año, tratas a todos los niños. Coste similar, menos de 7 euros por tratar a todos los niños. ¿A qué nos lleva esto? A que soluciones tan sencillas acaban salvando vidas por unos pocos miles de dólares, que es un coste ridículo comparado con lo que estamos dispuestos a invertir en un país más rico por tal vez añadir un año de calidad de vida a una persona que está enferma. Más cosas que se averiguan sobre el terreno. Oye, vacunas. Hay sitios donde los niños mueren de enfermedades prevenibles con vacunas. Ah, claro, esto es solución fácil. Esto es las patentes, son las farmacéuticas. ¿Vale? Vamos a ir al terreno a ver qué ocurre. Y encontramos cosas como que, por ejemplo, en el norte de Nigeria, las vacunas son gratuitas. Son gratuitas. Pero solo el 43% de los niños más pequeños completa su calendario de vacunación. Y ese calendario de vacunación son las enfermedades más mortales. O sea, son las terribles. Las que ya aquí vamos olvidando gracias a las vacunas, ¿no? Bueno, ¿y cómo es posible que si las vacunas son gratuitas, los niños no las tengan puestas? Bueno, pues resulta que cuando una madre vive en pobreza extrema, para ella el coste de un día no trabajar, ella no va a cobrar una vez al mes, va a cobrar todos los días lo que pueda sacar en el mercado y con eso o se cenará o no se cenará en casa. Entonces, el coste de tener que ir a un centro de salud remoto, tal vez comprar un billete de autobús carísimo para ella, sin saber qué va a pasar, tal vez llega y está cerrado, uy, lo siento, no hay vacunas, vuelva usted otro día. Vaya, no hemos cenado y tengo que volver otro día, ¿no? O sea, el coste en pobreza extrema de decisiones que para nosotros son muy pequeñas es extremo. Y resulta que si das un incentivo a las madres, que en la India puede ser un saco de lentejas por traer a tu hijo a vacunar, es suficiente para que eso ya haga que merezca la pena para la madre el coste tan terrible que es un día que no se cena. O en Nigeria a veces es un incentivo de unas pocas monedas, para entendernos. Unas pocas monedas hace que para la madre ya compense. Y resulta que las formas más efectivas de salvar vidas van por cosas tan concretas como estas. Y lo único que necesitamos es ejecutarlas muy bien. En el fondo es sorprendente, pero la clave es que la logística sea muy efectiva para que el coste por persona ayudada sea muy bajo. Y si donamos, si financiamos... Sí. No, déjame recogerte el guante acá en el final y perdóname que te interrumpí un segundo, porque hay mucha gente, déjame ser un poco la voz de Pepito Grillo quizás, o de muchos que dicen, yo no ayudo porque no sé qué hacen con mi dinero, ¿no? Que es una cosa que hemos oído más de una vez. Pero sí me gustaría que le contases a los que no conocen el trabajo que hace Ayuda Efectiva de cómo lo que se recauda realmente va a quien tiene que ir y llega a donde tiene que llegar. Y no es recaudo 100 y llega a 1, sino que si recaudo 100 llega a 99. Porque también hay mucho escéptico que le gustaría colaborar, pero no lo hace precisamente por desconfianza. Claro, sí. A ver, yo empezaría por cuestionar nuestro propio escepticismo, ¿vale? Yo creo que el escepticismo es bueno. A mí me encantan, ¿eh? A mí me encanta que van las preguntas. ¿Y cuánto se queda ayuda efectiva? O sea, esas son las que me gustan, ¿vale? Son las buenas y son las que hay que hacer, ¿no? El problema es cuando el escepticismo lo que nos lleva es a la pasividad absoluta. Es, como es difícil saber qué pasa con el dinero, mejor no hacer nada. Yo creo que si hemos llegado a esa conclusión, tal vez haya que reexaminarla un poco más, ¿no? Porque pensemos en el mundo de la empresa, ¿no? Hay empresas que son eficientes, empresas que son un desastre, empresas que quiebran, empresas que florecen. Entonces, ¿qué nos hace pensar que toda la ayuda va a ser un fraude? Es evidente que no lo es. Habrá de todo. Y más que escepticismo, creo que lo que necesitamos es exigencia. Es, oye, yo dono, pero quiero saber qué ocurre con mi dinero. Y ¿es posible poner la exigencia? Por supuesto que es posible. Entonces, ¿nosotros cómo trabajamos? En primer lugar, solo financiamos proyectos para los que hay evidencia de efectividad. O sea, si alguien tiene una idea que la quiero probar, no es lo que hacemos en ayuda efectiva. Hay un lugar para eso y es interesante, ¿vale? Pero nosotros a nuestros donantes les ofrecemos solo programas que sabemos que funcionan. Está testado, se ha comprobado académicamente, se ha hecho lo que se llama estudios aleatorizados controlados. A un grupo de niños, por ejemplo, les aplico un tratamiento, a otro grupo no,
y compruebo cuál es el resultado. Verdaderamente mido qué ocurre. No confío en las intuiciones, las buenas historias, voy a los datos. Entonces, en primer lugar, Bien, programas para los que tenemos evidencia. En segundo lugar, hay una organización, nuestro partner se llama GiveWell, que dedica unas 10.000 horas de investigación al año para, primero, encontrar los programas más efectivos y, segundo, comprobar que en la práctica ocurre exactamente lo que tendría que ocurrir. Y aquí a veces nos bien, equivocamos porque pensamos en auditoría financiera, que es importante, ¿vale? Queremos que el dinero se destine a lo que se dijo que se iba a destinar. Pero mucho más importante es la auditoría de impacto. Es qué ha claro. conseguido el dinero. ¿Vale? Y esto es esencial, ¿vale? Mucha gente piensa en el overhead. No, bueno, pero ¿cuánto cobra aquí la gente de la ONG? Bueno, y aquí yo lo que digo es, hay un ejemplo que es, podríamos tener una ONG sin overhead, todo, ahí nadie cobra nada, increíblemente tal, pero que se dedique a repartir donuts a los policías. ¿Vale? Y esa sea su actividad. Absolutamente limpia, transparente, pero que haga algo que no sirve de nada. Lo que buscamos verdaderamente es financiar los proyectos que más consiguen. Entonces, no solo es que necesitamos auditoría financiera, necesitamos auditoría de impacto, un nivel adicional. Bueno, pues hay una serie de organizaciones y son muy pocas, no estoy hablando de 200, no. GiveWell recomienda 6 proyectos, 6, pero que tengo auditados hasta el último detalle y esos son los que nosotros financiamos. Y la otra cosa que nosotros hacemos para dar claridad es que la financiación de ayuda efectiva y la financiación de los proyectos son compartimentos estancos. Si alguien da una ayuda efectiva, no tiene que preguntarse cuánto llegará. No, es que lo sabes desde el momento cero. Si quieres que el 100% de tu ayuda va al proyecto, el 100% va a ir al proyecto. Y si quieres añadir una parte para apoyar nuestra labor porque te parece que es valiosa, lo haces. Pero ese dinero no se mezcla. Tú sabes antes de donar qué va al proyecto, qué va a ayuda efectiva, y en la parte que va al proyecto no solo eso, no solo te digo qué va a ir, es que te puedo decir qué va a conseguir. Te puedo decir cuántas mosquiteras vamos a comprar. Te puedo decir cuántos tratamientos de suplementación de vitamina A vamos a aplicar. Sabemos exactamente para qué se está destinando el dinero, qué consigue. No a dónde va, ¿Qué es eso de a dónde va? ¿Qué cosa más vaga? Necesitamos mucho más. ¿Qué consigue? Entiendo que mucha de esta información está aquí en ayudaefectiva.org, donde se puede ver cómo donar, cómo aportar, cómo contribuir. A veces puede, me imagino, no solamente tiene que ser dinero, capaz que hay gente que puede donar de otra manera o aportar de otra manera y que ustedes pueden canalizarlo en función también de las necesidades que van identificando. ¿Cómo opera básicamente el poder capturar el interés de personas y luego canalizar ese interés hacia una ayuda real o, mejor dicho, ayuda efectiva? Sí, vamos a ver. En ayuda efectiva está toda la información. Hay una sección que se llama Nuestro Impacto en que explicamos exactamente cómo calculamos. Sabemos hoy en día que hemos salvado 130 vidas. ¿Vale? Para mí, yo esto lo explico, es un curso de primaria en el colegio no ha muerto gracias al impacto de ayuda efectiva, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo explicamos. Eso está calculado así, 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 así y esa. Y no solo eso, si vas a ayudaefectiva.org/dona, la parte de donación, tú puedes simular qué conseguiría tu donación. Oye, si pongo 100 euros, y si son 110, y si son 120, entonces todo está calculado, es soportado en datos y está explicado de dónde salen esos datos. Respecto a cómo ayudar, yo por un lado siempre intento explicar, hay gente que me dice, ya es que donar me sabe a poco, yo quiero algo más, ¿vale? Por un lado es loable, pero por otro lado creo que no valoramos la magia que implica poder donar. Poder donar implica que yo puedo ser abogado, empresario, médico, publicista, hacer un trabajo que me gusta y disfrutar de ello, y puedo, por arte de magia, transformar ese trabajo en el de un especialista que salva vidas al otro lugar del mundo. E insisto en especialista, ejecutar estos proyectos no es fácil. O sea, si yo me fuera ahora mismo a Against Malaria Foundation a trabajar sobre el terreno en en República Democrática del Congo, me echarían de allí por inútil, porque no podría aportar nada, porque necesitan especialistas en logística, en medición, en hacer censos, en una serie de cosas de las que yo no sé nada. Entonces, tengo que reconocer, en primer lugar, cuál es mi capacidad de aportar. En mi caso, he encontrado que mi capacidad de aportar está en comunicar estas ideas, por ejemplo, y hacer que sea muy fácil y muy transparente el poder donar. Y por eso estoy dedicado a esto. Entonces, yo a todo el mundo que quiera ayudar, primero le pediría que se replantee la opción de donar como una opción muchísimo más valiosa de la que podría pensar inicialmente y que puede tener un impacto muy grande. En segundo lugar, ¿hay más opciones? Sí. En el mundo del altruismo eficaz hay una comunidad grande y lo interesante de una comunidad grande es que hay especialización. Entonces, yo pongo ejemplos de cosas abriendo el campo un poco respecto a lo que significa ayudar a los demás. Yo digo, yo estoy trabajando en pobreza extrema, pero por ejemplo, mi amigo Juan García, siempre pongo un ejemplo, él trabaja en cómo alimentar a la humanidad en caso de un invierno nuclear.
¿vale? Y está investigando cómo podríamos alimentarnos si el cielo estuviera cubierto de ceniza y no hubiera sol, ¿vale? Pues yo no podría hacer eso, pero me encanta saber que hay alguien al otro lado haciendo esto. Entonces, lo interesante es encontrar tu hueco, lo que llamo tu ventaja comparativa. Tal vez tu capacidad sea, oye, organizas un evento. Entonces, tal vez el mayor impacto que tengas es que puedes ayudarnos a dar difusión a estas ideas en un evento al que van a asistir 1000 personas. Y a lo mejor en lugar del impacto de lo que tú podrías haber hecho personalmente, ahora de repente hay 1000 personas que podrían hacer algo. Entonces, la labor de difusión, de multiplicar el alcance es valiosísima. Y muchos podemos hacer mucho al respecto. Oye, está el que tiene una newsletter, está el que puede organizar una charla en su empresa, está el que puede organizar una recaudación, está el que puede presentar estas ideas a un filántropo para que done con mayor efectividad. Entonces, creo que simplemente compartiendo el valor de estas ideas podemos hacer mucho. Y luego también hay gente que tiene capacidades específicas que posiblemente puedan ayudar al proyecto. Nosotros, por ejemplo, Joan Montoya, que es nuestro último empleado, durante un año trabajó con nosotros como voluntario un día a la semana desde Alemania porque quería ayudar, ¿no? Entonces, bueno, que hay mejor que contratar a alguien que lo haría aunque no le pagaras, digamos, ¿no? Pues sí hay posibilidades para gente que tenga capacidades en concreto. Oye, yo puedo generar contenidos, yo puedo hacer diferentes cosas y si nos escriben, yo soy partidario de dejar mi email, hago todo lo posible por responder, pero a veces me puede desbordar, pero bueno, mi email es pablo@ayudaefectiva.org. Entonces, si alguien cree que tiene alguna capacidad especial que podría encajar o que puede ayudarnos a difundir más estas ideas, encantado de conversar al respecto. Qué maravilla. Bueno, quedó todo acá grabado, lo iremos compartiendo y difundiendo. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta profundización de cómo se puede ayudar y por qué ayudar. Me gustaría volver un segundo sobre Pablo. Bueno, indivisiblemente Pablo y Ayuda Efectiva hoy están ahí ultra conectados, con lo cual de lo que hablemos de una cosa inevitablemente se conecta con la otra, ¿no? Pero también hay mucha gente que nos está viendo de diferentes lugares del mundo y una comunidad muy importante de Latinoamérica y sobre todo mucha gente joven. A veces joven de edad y a veces joven de espíritu. De repente hay amigos o amigas de 40, 50 años que siguen estando muy jóvenes de acá y que ahora se deciden emprender porque ahora creen que es su momento, pero les gustaría quizás escuchar de personas como tú ¿cuál fue tu mayor palo profesional o cuál fue tu mayor logro profesional? De alguna manera, ¿cómo fue ese camino profesional de Pablo que lo llevó hasta acá? Obviamente buscamos algo genuino y honesto, ¿no? No el políticamente correcto, y sé que vos no lo sos, con lo cual, si tu mayor palo o uno de tus mayores palos o uno de tus mayores éxitos puede encenderle la chispa a alguien o ayudarle en su camino, es más que bienvenido. Y también incito a las personas que nos están acompañando a que si quieren preguntarle algo a Pablo, estamos acá mirando de reojo el chat para poder compartirle a Pablo esas preguntas. Entonces, Pablo, contanos, palo, éxito, logros, camino. Venga, intento tocar un poco de todo. El camino siempre es tortuoso y solamente tiene sentido a posteriori, ¿vale? Mientras lo haces no sabes lo que estás haciendo, no tenemos ni idea. Solo podemos probar y experimentar. Entonces, yo animo a mucha gente a no buscar ese mapa perfecto, esa misión, esa claridad absoluta antes de actuar. Creo que la claridad y el aprendizaje se producen haciendo. Entonces, no hay que estar parado hasta encontrar la idea perfecta, el plan perfecto, porque entonces nunca darás el paso. ¿Vale? La mayoría de las cosas al final importantes en la vida creo que son prácticas. Se aprenden haciendo, no pensando durante horas y horas y horas. Lo que no significa que a veces venga bien pararse a sentarse y reflexionar. Yo lo hice, ¿no? Pero tenemos que actuar, ¿vale? Hay veces que la realidad solo se aprende actuando. En mi camino, yo siempre digo que he seguido una sofisticada estrategia de ensayo-error, ¿vale? Básicamente, probar, fallar, probar otra cosa, fallar, probar otra cosa, hasta que alguna funciona. Entonces, he recibido palos de todo tipo. Casi, yo diría, los menos interesantes son los que recibes por otros, ¿no? Pues yo he recibido palos de ingenuidad, ¿no? Pues estar en un trabajo, pensar que todo era idílico, perfecto, y de repente, ¡ras!, darse cuenta de que no, que al final el EBITDA del mes que viene era importante y que a lo mejor la cultura, parece que ahora ya no es tan importante y se toman decisiones agradables. O traición. A mí en una empresa me han robado 70.000 euros que luego conseguimos recuperar, una historia rocambolesca. Pero en el fondo todo esto son experiencias, ¿no? Y creo que los palos interesantes son los autoinfligidos, ¿no? Creo que es cuando tú mismo te has puesto la zancadilla, ahí es cuando aprendes.
e idealmente si lo haces varias veces, ¿no? Entonces, para mí los palos de los que más he aprendido en ese sentido serían los de sobrecomprometerme, ¿no? Yo a veces me he sobrecomprometido y he fallado a clientes, por ejemplo, ¿no? Y eso ha sido tremendamente doloroso para mí porque al final todos creo que venimos a aportar y ayudar, ¿no? Y el, por buena voluntad, pensar que puedes hacer más de lo que realmente puedes, al final puede tener consecuencias malas. Entonces, creo que hay que ser humildes, hay que reconocer que nuestra capacidad siempre tiene límites y ser muy transparentes respecto a hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar y respecto a nuestra incertidumbre, ¿no? A veces es mucho mejor decir, mira, no sé si podré hacerlo, puedo intentarlo y dentro de una semana te cuento cómo vamos. Antes que, sí, ningún problema, comprometerte a algo con demasiada seguridad y al final fallar, ¿no? Entonces, yo cuando he fallado lo recuerdo como algo especialmente doloroso, pero me ha hecho aprender también a decir no con mucha más claridad y a ser muy transparente respecto a mis limitaciones y respecto a mis dudas. Yo diría esto en cuanto a palos. Como aprendizaje un poco más general, para la gente que se plantea emprender, por ejemplo, yo tengo una regla que es que todo cuesta más tiempo y dinero de lo que imaginas. Entonces, si ya tienes la regla, ya lo sabes, ya cuando te encuentras con que el presupuesto es mucho más, el tiempo es mucho más, el esfuerzo es mucho más, no hay ningún problema porque ya lo sabías. Es a eso a lo que habías venido a jugar. Y luego ya por rematar, me preguntabas por el éxito, ¿no? Sí. Tendemos a pensar que el éxito es un destino y yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que el éxito es un camino, no es una actividad, una vez más, una práctica. Y para mí el éxito es estar esforzándote en ser la mejor versión de ti mismo para el mundo y para la gente que te rodea. Y creo que si estás esforzándote en esa línea, estás teniendo éxito. Y el indicador, la cifra, el no sé cuántos y tal es irrelevante. Es irrelevante porque realmente ya escapa a tu control, ¿no? Pero lo que sí está en tu control es ese esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo. Y creo que siempre que estemos en ese punto estamos teniendo éxito. Qué maravilla, qué maravilla. Estaba releyendo acá algunas preguntas que había escrito para ver cómo macheaba con esta respuesta. Y voy a ver si logro preguntar de la manera en que me gustaría, que es, hay dos que se unen, ¿no? De tu mayor maestro aprendiste qué y de la vida aprendiste que no hay qué. Hoy por hoy sigue siendo, quizás como cuando éramos pequeños, encontrar referentes o, digo maestros en el sentido más amplio de la palabra, que quizás cuando somos más pequeños podemos encontrar maestros de vida, no solamente de negocio, de empresa, de esto, sino de vida, ¿no? Una visión más holística que nos ayude también a descubrir lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos motiva, en dónde nos encontramos más a gusto, más alineados, más balanceados. ¿O pensás que la figura esta del maestro está como en pausa, ¿no? Como desaparecida? Vos seguís encontrando y ojo, para que no se me malentienda, no estoy diciendo que no tengo nada que aprender ni que lo sé todo, pero quiero que me entiendan, el maestro en el sentido amplio de la palabra, ¿sigue existiendo o hay que rebuscárselas demasiado para encontrar esas lecciones de personas referentes para nosotros? Yo creo que existe. O sea, yo creo que por un lado, el mayor maestro es la vida. ¿Vale? El mayor maestro es la vida y la clave es prestar atención a lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo también he pasado de mirar mucho hacia afuera a valorar más la introspección, ¿no? La idea de que la verdadera batalla es la que uno libra con uno mismo, ¿no? Fundamentalmente contra el ego. O sea, creo que la batalla contra el ego es posiblemente una de las cosas más importantes y una de las mejores cosas a las que podemos dedicar tiempo, ¿no? Ser vigilantes y comprobar si nos estamos tomando a nosotros mismos demasiado en serio. Creo que es esencial. Dicho esto, sin ninguna duda he encontrado maestros, pero una cosa también que he aprendido es a nunca idealizar ni demonizar a las personas, ¿no? Creo que todas las personas son imperfectas y que alguien puede darnos una lección valiosísima y 2 años después cometer una tropelía, un fraude, algo, ¿vale? Y si eso nos decepciona gravemente, creo que la culpa es nuestra por haber idealizado a la persona. Creo que no hay que idealizar a la persona, lo que hay que hacer es aprender del ejemplo, ¿no? Y el buen ejemplo nos lo puede dar cualquier persona a nuestro alrededor y podemos aprender de todos. Entonces, de nuevo, creo que hay que estar atentos, ¿no? A esas lecciones. Yo he aprendido muchísimo de gente que me rodea. He visto comportamientos
que he dicho, oye, es que me gustaría imitar, es que voy a imitar estos comportamientos, ¿no? Yo creo que Ujú. deberíamos copiar, copiar con sin ningún tipo de complejos, ¿no? Aquello que nos gusta. Creo que no hay nada que nos impida aplicar aquello que vamos aprendiendo. Y, y de hecho, bueno, yo es que te diría que cuando miro hacia atrás, siempre te diría que cuando más he aprendido ha sido en los últimos años, ¿vale? Más que en el resto de mi vida previa, ¿no? O sea, creo que mi Wow. aprendizaje va a más, con lo que, sin ninguna duda, creo que tenemos que encontrar maestros, pero sin pretender que sean gurús. No creo que necesitemos a esa persona idealizada, ¿no? Necesitamos, en cambio, estar atentos a la gente, observar y copiar aquello que vemos que aporta. Qué maravilla, qué fantástico. En este sentido, si miramos un poquito por el espejo retrovisor de la vida y miramos al Pablo en edad escolar, todo este sistema educativo, ¿no? Que de alguna manera te obliga casi a aprender las cosas de memoria, ¿no? Que luego del examen te las olvidas porque es imposible almacenar o memorizar tantas cosas. ¿Qué aprendizajes reales de tu época escolar, incluso universitaria, siguen siendo hoy útiles en tu vida adulta, en este momento de tu vida adulta? La verdad es que, o sea, no sé si es la respuesta que esperas o no, pero creo que el colegio me aportó poco y que cuando más he aprendido es saliendo del colegio y descubriendo cómo toda aquella rutina y esa aparente visión de saber qué es la vida hacía aguas con el contraste de la realidad, ¿no? Ujú. O sea, he aprendido mucho más por el contraste con ese mundo estructurado, fijo, determinista, digamos, del colegio, al pegarlo con la realidad, o sea, es que no se sostenía. Entonces, casi todo lo he aprendido fuera, lo he aprendido en las interacciones que me han cuestionado todo aquello que me estaban enseñando. Entonces diría, oye, no me aporta nada al colegio, tampoco quiero decir eso, porque desde luego me dio ese punto de partida eh, que contrastar, ¿no? Y que se ha ido cayendo y desmoronando, te diría que, no te diría que por completo, ¿no? Porque bueno, si me puedo expresar en español es porque lo aprendí en el colegio, ¿no? Pero aparte de esas capacidades básicas, te diría que todo lo importante lo he aprendido fuera. Y en línea con lo que te decía antes, te diría que he aprendido mucho más en los segundos 24 años de mi vida que en los primeros, curiosamente. Qué bárbaro. Estaba acá, mientras hablabas, conectando esto último con eh, nuestros hijos que están, bueno, algunos en edad escolar, otros ya no, y la necesidad de recuperar o de reconectar con las habilidades sociales, porque nuestros hijos quizás, o los jóvenes en general, hoy por hoy tienen una habilidad sin precedentes para manejarse en un mundo digital, en el ordenador, en la tableta, en el smartphone, pero luego pones a 3 chicos en una mesa y les cuesta hablar. Tenemos acá amenazas claras, como las que mencionabas antes, pero también otras más cercanas que no tienen que ver con la nutrición, pero tienen que ver con la conexión entre lo humano y lo humano. ¿Estamos aprovechando las instancias educativas de la mejor manera para que los chicos tomen conciencia de estos problemas que hay acá al lado, cruzando el Mediterráneo o cruzando el Atlántico, pero al mismo tiempo cruzando la mesa con los más cercanos en otra instancia? ¿Crees que estamos tratando de protegerlos sin contarles las cosas o les estamos haciendo menudo o flaco favor sin ayudarlos a concientizarse de eso? Sí, hay mucho aquí. Vamos a ver, yo creo que el sistema educativo en general te prepara poco para lo importante. Ujú. Y creo que, o sea, parto de un primer concepto que es, tenemos esta idea del café para todos, colocar a todos los niños con muchas capacidades muy diferentes en un modelo absolutamente homogéneo y explicarles que éxito es que te vaya bien en ese sistema monolítico y fracaso es que no te vaya bien en el sistema monolítico, ¿no? Entonces, ya partimos de algo que es muy deficiente, ¿no? Esta falta de personalización de la educación, en mi opinión, es muy dañina para todo el que no brilla en ese sistema, el que no tiene las capacidades adecuadas y a lo mejor tiene otras igual de valiosas, pero en otro ámbito, pero no ha podido aprovecharlas. Nadie se las valoró, nadie miró si las tenía, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ya hay una carencia importante. En segundo lugar, tenemos el foco en las notas, ¿no? Sí, en qué tal es el desempeño en un examen, ¿no?
realmente hay tanto más, o sea, ¿cuántas de las decisiones importantes en tu vida se parecen a un examen? Diría que cero, diría que ninguna se parece a ese examen. Todas han sido complejas, todas han exigido relaciones con otros, han exigido empatía, han exigido cierta humildad, han exigido entender que lo que para el otro ha vivido como, lo que otra persona ha vivido como realidad es muy diferente a lo tuyo y que hay que buscar un punto de encuentro y que para eso hay que comunicarse y hay que interesarse por la otra persona. Se nos enseña poco a preguntar y mucho más a responder, cuando realmente la forma de aprender es preguntar. Entonces, yo diría que confío muy poco en el sistema educativo para todo lo más importante de la vida. Es así, o sea, es curioso porque en cierta medida es una bendición poder estar en un país relativamente rico con un sistema educativo de lo que se consideraría bueno comparado con el mundo, pero por otro lado, desde un punto de vista de desarrollo humano, creo que nos dejaría absolutamente cojos si delegáramos al sistema educativo lo que es esa formación humana. Yeah. Y creo que, vamos, yo cuando he hablado en institutos y demás y me piden que dé algunos consejos y demás, en el fondo yo planteo cosas muy sencillas, pero una de ellas básica es habla. Habla con gente y habla con gente cuanto más diferente a ti, mejor. ¿Vale? Pero no charles, interésate por ellos. Averigua qué les importa, qué han vivido, qué temen, qué valoran, qué les hace felices, qué no. Ese interés por los otros es algo que desde luego el sistema educativo no va a enseñar y que o lo inculcamos nosotros o generaremos, me sale así la palabra, la verdad, de humanos atrofiados. Creo que necesitamos recuperar el interés por los otros, el interés por el encuentro con otro humano y averiguar cómo pasamos de realidades totalmente desconectadas o separadas por pantallas a construir algo, ¿no? Algún tipo de experiencia, conversación, proyecto compartido. Maravilla. Bueno, suscribo al 1000 prácticamente todo lo que dices. Me gustaría sobre esto último que dices, abrir 2 líneas de repregunta. Te estoy acribillando, pobre, perdóname, pero cada cosa que decís abre como 1000 melones y dan ganas de preguntarte 800 cosas. Pasa que tengo que tratar de no hacer, de no perder el foco. Pero una de las cosas que me gustaría, sobre la cual me gustaría incidir es en el tema de la diversidad. ¿Sí? Creo que el tema de la diversidad, barra equidad, barra inclusión, que me gustaría ver si podemos darle un poquito de espacio a eso. Y también hablabas de las notas, ¿sí? Que al final las notas para mí es un reduccionismo fácil y sencillo de sacarse de encima una situación, porque el que más memoria tiene casi siempre va a sacar mejor nota. No necesariamente sea el más inteligente, ni el más preparado, ni el más analítico, ni el más preguntón. Pero bueno, pero ¿cómo haces vos para medir el éxito hoy, ¿no? El éxito de tu trabajo, el éxito de tu altruismo, el éxito de tu emprendimiento. ¿Se mide solamente por la plata recaudada? ¿Se mide por las vidas salvadas? ¿Se mide por el impacto? ¿Se mide por la satisfacción? ¿Es un mix de todo? ¿Hay una sola forma de medir el éxito? ¿Es irse a dormir contento o satisfecho? Bueno, son dos preguntas fáciles, ¿no? Para responder. Pero bueno, a ver, yo sé que vos tenés la capacidad de hacerlo, venga. Nada, a ver, claramente es complicado. Creo que el éxito nunca se puede reducir a un indicador. Si reduces el éxito a una cifra, has matado todo lo que podría valer la pena, sin ninguna duda. Dicho esto, las cifras tienen su lugar, evidentemente. Yo estoy hablando de que si ayudamos a los demás, deberíamos medir para comparar cuáles son las mejores opciones, ¿vale? Pero la cifra no es más que un indicador de algo que ha ocurrido. Entonces, creo que, ¿vale? La cifra, lo importante es el camino que acaba generando esa cifra. Es solo un resultado, nunca debería ser el objetivo. Entonces, para mí tener indicadores es útil, sí, pero al final lo que cuenta es la práctica, la acción, la actividad. ¿Qué estamos haciendo cada día? Oye, Bien. ¿cada día estoy dedicando mi tiempo a algo que merece la pena? ¿Cada día estoy intentando aportar algo que antes no estaba ahí? Y es el efecto, al final la cifra es el efecto acumulado del interés compuesto de muchos días de trabajo, ¿no? Entonces, para mí, mucho más que diga la cifra al final o al principio, la pregunta que me hago a diario es, hay una frase que me gusta y es que nos convertimos en lo que repetimos día a día, ¿no? Entonces, creo que es interesante hacerse la pregunta de en qué me estoy convirtiendo.
¿vale? Y la respuesta no hay que pensarla, realmente solamente hay que ver a qué estás dedicando tu tiempo, porque eso es en lo que te estás convirtiendo, ¿no? Entonces, creo que si cuidamos eso que repetimos a diario o la actividad de nuestro proyecto, ahí es donde se esconde el éxito o el fracaso, ¿no? Es, oye, esto es una Ujú. actividad que mejora el mundo, esta es una actividad que da más claridad, que comunica un mensaje positivo, que ayuda a gente a salir adelante, sí o no. Y luego habrá indicadores que nos ayudarán, ¿no? Pero creo que el indicador nunca debe ser el objetivo. Qué Entonces, bueno. de nuevo, oye, ¿el objetivo es dormir bien? No, no creo que el objetivo sea dormir bien, pero creo que si tu sistema de lo que repites día a día incluye esas cosas positivas, dormirás bien como consecuencia, ¿no? Qué grande. Pablo, hoy con todo este camino recorrido, con este momento de madurez, de estar bien centrado, de tener mucha más claridad de lo que te gusta y de lo que no te gusta, en dónde podés aportar más y en dónde podés aportar menos. Si mirases hacia atrás hoy y estuvieses acá cara a cara con tu Pablo que acaba de terminar el colegio y va a empezar la universidad y que trata de descubrir un poco con su corta edad qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, qué sugerencia, qué consejo, qué le dirías? Yo creo que fuiste desgranando bastante, ¿no? Pero concretamente, ¿qué le dirías a tu Pablo de 18 años para ayudarlo a orientarse bien a esa edad, para poder meter una buena brújula hacia el norte, no perder el tiempo en aquellas cosas que no aportan valor y llegar antes al lugar a donde tiene que llegar para poder también dormir satisfecho, feliz, contento, pleno? Sí. A ver, yo el primero, creo que lo normal, ¿eh? Y es lo normal y con lo que es un consejo que creo que puede ser útil para a lo mejor remover un poco, pero sin ser especialmente crítico, ¿no? Y para mí el consejo es, chaval, espabila, deja de pensar todo el día en ti mismo, ¿vale? Es atento a la gente que te rodea. Yo recuerdo esos años como unos años apasionantes por un lado, y posiblemente con las hormonas disparadas me hacían vivirlo todo más intensamente, pero recuerdo con cierta tristeza el haber prestado poca atención a la gente que me rodeaba. A mis padres en aquella época, por ejemplo, ¿no? Familia. Estaba tan enfocado en mi experiencia y en la acumulación de experiencias que me perdí parte de lo más rico de la vida, o, bueno, pues donde está la riqueza de la vida, que es la interacción con otros, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que sea, chaval, deja de mirarte al ombligo y fíjate en la gente que te rodea y presta atención a la gente que te rodea. Habría sido un consejo muy bueno. Yo creo que eso te lleva siempre a una vida mucho más rica, ¿no? Creo que siempre que nos martiricemos, nos fustiguemos, siempre que estamos centrados en el autoanálisis excesivo, al final nos perdemos la vida. Y como se aprende incluso acerca de uno mismo es interactuando con otros. Entonces, para mí ese foco hacia afuera es esencial. Y luego le diría otra cosa que lo mismo, creo que es imposible a esta edad, ¿no? Pero le diría, ten paciencia. O sea, creo que el tiempo nos enseña las cosas que parecen un drama hoy, dentro de un mes posiblemente no lo sean. Creo que tendemos a tomarnos nuestras emociones del momento con demasiada seriedad cuando las emociones van y vienen y a veces solamente hay que tener paciencia para que las cosas se asienten en el lugar que les corresponde. Qué grande, Pablo. Acá voy a abrir el chat un momentito. Hay muchos comentarios maravillosos de muchos lugares del mundo, desde Italia, desde Argentina, desde México, Buenos Aires, Ciudad de México, bueno, en fin, muchos sitios. Algunos lo ponen, otros no, algunos los conozco, otros no. Bienvenidos a todos los que conozco y a los que no conozco. Carmen nos pregunta si has idealizado alguna empresa y luego te ha decepcionado y cómo lidiaste con ello, ¿no? Sí, sin ninguna duda. A ver, yo en mis primeros trabajos descubrí el valor un poco de la cultura de empresa, ¿no? El proyecto, el construir. Y trabajé en alguna empresa innovadora, con tecnología, con gente que estaba volcada allí en el trabajo, en las posibilidades de todo lo que se podría construir. Y pues bueno, yo recuerdo una escena, o sea, no voy a decir nombres porque creo que tampoco son importantes, pero recuerdo una escena de un momento que se me cayó el mundo que fue, teníamos un pequeño despacho con unos compañeros volcados en el trabajo y nosotros nos llevábamos muy bien con la gente de informática porque nos gustaba la tecnología. Y un día entra el de informática, que se llamaba Eduardo, me acuerdo, entra Eduardo con la cara pálida y me dice, oye, mira, es que me han dicho que retire el ordenador de tu compañero y me lo lleve. Viene, desenchufa el ordenador, era un sobremesa, no había portátiles en aquella época, se lo lleva debajo del brazo y así fue como descubrí que por una cosa que realmente fue un malentendido estúpido, habían despedido a mi compañero de trabajo.
¿vale? Que para mí era uña y carne, estábamos dándolo todo por ese proyecto, por tal. Entonces, ahí desde luego se me cayó el ideal, ¿no? Y entendí que una empresa al final es una organización humana imperfecta y complicada. Igual que no hay que idealizar al gurú, nunca hay que idealizar a la empresa, ¿no? La empresa es un conjunto de humanos que intentamos hacer las cosas con diferentes restricciones, tomando decisiones buenas, malas, unas regulares, otras peores. Y nunca... Esto en el fondo me lleva a la idea de que hay que tener una identidad muy pequeña, ¿no? Y cuanto más cosas hagas parte de tu identidad, peor. Siendo joven, si tienes la suerte de descubrir un trabajo que te apasiona, podrías llegar a hacer ese proyecto parte de tu identidad. Y yo creo que es un error, porque no es algo sólido a lo que te puedas aferrar, es algo que puede durar un tiempo, en el que puede haber relaciones muy interesantes y puedes construir con otros, que es algo muy bonito, pero nunca hay que idealizarlo y pensar que este proyecto es el que lo va a cambiar todo, porque al final somos humanos imperfectos y limitados. Qué grande, Pablo. Entramos en la recta final, estamos a punto de cumplir 1 hora de conversación. Realmente el tiempo a mí se me está volando, estoy disfrutando como un enano. Gracias, Pablo, de corazón por regalarnos este espacio de aprendizaje, de inspiración, a todos los que estamos hoy aquí, a todas las personas acá de México, Perú, Argentina, España, Colombia, y a todas las demás que se van a sumar después. Tenía por acá escrito una pregunta que decía, ¿te imaginás que fuéramos capaces de mejorar un poco el mundo con lo que hacemos? Bueno, no hace falta ni que te la pregunte porque es obvio que lo estás haciendo y lo estás haciendo de una manera brutal. Y de alguna manera también respondiste a esta duda que yo tenía. Con los años, algunos nos volvemos un poco más escépticos con algunas cosas. Hablamos del escepticismo antes, ¿no? Sí. Y entre los escépticos, muchos se preguntan, ¿existe la generosidad auténtica o siempre hay una agenda oculta, ¿no? Yo soy de los que creen que hay gente que es verdaderamente generosa, solidaria, altruista, que no espera nada a cambio, que lo hace porque lo siente y porque le sale. ¿Siempre fuiste así o después de muchos años de bregar llegaste a ese momento de la generosidad? ¿O es algo que siempre tuviste en tu corazón, en tu esencia? Nah, vamos a ver. O sea, yo, claro, aquí hay el riesgo un poco de la idealización de mi historia y de mi perfil. Es verdad que estoy haciendo algo ahora que creo que es muy valioso, pero a la vez soy uno de los mayores beneficiados de ello. O sea, yo estoy encantado con mi vida, estoy encantado con poder dedicar tiempo a estas cosas, ¿no? O sea, yo no soy aquí un héroe que se está sacrificando o un mártir. O sea, tengo el privilegio de poder dedicar mi tiempo a algo valioso para otros. Entonces, Yeah, joder, es que, claro, yo me envidiaría a alguien que dijera esto que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, creo que a veces es que partimos de una serie de preconcepciones, ¿no? Partimos de que el estado normal de las cosas es el querer todo para nosotros mismos. Pero es que eso es absurdo. Es como... A mí... Voy a filosofar un poco, Andy, no puedo evitarlo, pero... No, adelante. Hay un modelo que me gusta que dice que los humanos somos realidades o procesos casi biopsicosociales, ¿vale? Tenemos una parte biológica. Y yo ahora a lo mejor estoy contento porque tengo la oxitocina o no sé qué historias que no entiendo que están ocurriendo, ¿no? Pero y tengo una parte psicológica. ¿Con qué he venido a esta conversación? ¿No? ¿Venía con miedo o venía con confianza? Y eso nos va a influir. Y hay una parte social, que es lo que estamos construyendo tú y yo, Andy, aquí juntos, ¿no? Y estamos interactuando y nos retroalimentamos, ¿no? Entonces, al final, o sea, todo esto es complejo, ¿no? Y creo que tenemos que... O sea, tenemos que partir de una cierta incertidumbre respecto a cómo afrontamos las cosas, ¿no? La verdad es que, bueno, me estoy yendo por un derrotero un poco extremo, ¿no? Pero a lo que voy es que no existe el individuo aislado de los demás. No existe. O sea, oye, si yo estuviera solo, o sea, si tú estuvieras solo en una cueva, morirías y morirías del asco. Entonces, toda nuestra vida es en interacción con otros. Entonces, la generosidad creo que es que forma parte de lo que somos. O sea, creo que incluso si vamos a la evolución, evolutivamente estamos programados para tener cierta generosidad con la gente que nos rodea. ¿Y es auténtico? ¿No es auténtico? ¿Cuál es la verdadera motivación? Pues no lo sé, porque en ese mix biopsicosocial, sinceramente, ya no te puedo decir de dónde salió. Y podríamos filosofar durante horas, pero al final creo que lo importante de la generosidad es, ¿lo haces o no lo haces? ¿Vale? Porque, o sea, bien. si te dedicas a discutir sobre ella, vale poco, pero verdaderamente es, oye, ¿haces cosas por otros, sí o no?
Oye, ¿y que lo Sí, haces sí. porque también te sientes bien? Pues oye, estupendo, estupendo, fenomenal, todos ganamos. Pero lo importante es verdaderamente hacer cosas por los demás. Ahí es donde está. Sí, me encantó. Me hiciste acordar al maestro Yoda, cuando el maestro Yoda decía, do or do not, there is no try, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Así que generosidad, no hay que platicarla, sino que hay que practicarla. Sí. Acá, nuestro queridísimo y admiradísimo amigo Marto Melikowski nos pregunta, ¿existe el proyecto en el cual después de la ayuda se autosustenta y puede a su vez ayudar a otros proyectos? A ver, existe y es complejo, ¿vale? Hay una idea muy habitual en el mundo de las ONGs, la ayuda humanitaria y demás, que es la sostenibilidad de los proyectos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos trabajando en un escalón tan bajo que esto es algo verdaderamente complicado, ¿vale? Porque, o sea, nosotros somos autónomos, nosotros somos independientes. Pues, oye, no sé qué decirte, Andy, porque yo voy, abro el grifo y no sé cómo sale agua limpia, perfecta para beber todos los días. ¿Estoy recibiendo ayuda o no la estoy recibiendo? Pues, hombre, yo creo que estoy recibiendo ayuda, ¿no? Creo que vivimos en un contexto que nos ayuda y nos levanta a cierto nivel a partir del cual nosotros podemos construir. Entonces, evidentemente, el ideal es que todo el mundo esté a un nivel al que ya pueda autoayudarse. Y esa es la aspiración. Y la mayoría de proyectos que nosotros financiamos tampoco no son proyectos aislados de un caballero blanco que llega y siempre. No, no, son en colaboración con gobiernos y siempre la aspiración es formar a los gobiernos y ayudarles para que ellos mismos puedan posteriormente buscar la financiación y hacerlo solo por sí mismos, ¿no? Pero claro, partimos de un nivel tan bajo, o sea, una vez que vi algo así como el presupuesto per cápita de Afganistán y era algo así como $10 por persona. Entonces, claro, o sea, es como, o sea, yo puedo pretender que se ayuden solos en Afganistán, pero no va a ser realista hasta que lleguemos a un cierto nivel, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que debemos aspirar a que la gente pueda ayudarse a sí misma y para eso, insisto, lo primero es que no mueran y que tengan un desarrollo cognitivo adecuado, pero sí, es una aspiración. Tenemos que ser realistas respecto a partir de qué nivel puedes, digamos, ir quitando los ruidines de la bicicleta, ¿no? Porque nosotros mismos tenemos esos ruidines de la bicicleta todos los días, ¿no? Todos los días que salimos y de alguna forma la basura de la calle la recogieron. Todos los días en que eso, damos al interruptor y la luz se enciende. Y no lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Está Bien. ya, forma parte de nuestro contexto. Sí, justo anoche, en algún momento de una conversación con Josefina, veíamos las noticias sobre Rusia y Ucrania, veíamos noticias sobre Yemen, veíamos todo el movimiento de remilitarización que hay en el sudeste asiático, sobre todo con el tema de Taiwán y China. Eh, y dijimos, ¿en qué momento la paz dejó de importar con lo importante que es? El mejor negocio es la paz, no la guerra. Y sin embargo, estamos ahora otra vez entrando en una carrera bélica que es desesperante, porque no hay más que ver lo que fue Europa hace 70 años o un poquito más, en donde no había agua, no había luz, no había colegio, es que no había nada, había guerra, había muerte, había desolación. Qué poco aprende el ser humano de sus errores, quizás, ¿no? Sí, realmente es complicado, ¿no? Porque, claro, a mí me gusta mucho Hans Rosling, no sé si leíste a Hans Rosling, Factfulness, explica muy bien cómo dos cosas aparentemente contrarias pueden ser verdad a la vez, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese escenario en que tenemos problemas y a la vez han mejorado tremendamente muchísimas cosas, ¿no? Claro, las que han mejorado tendemos a darlas por hecho y nos fijamos más en los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cierto aprendizaje invisible de la humanidad, ¿no? Y es un aprendizaje a veces poco racional y se basa más posiblemente en que en algunos contextos tenemos mejores hábitos, ¿no? O sea, ya tenemos el hábito de Andy, yo si quiero comida en tu casa no voy y te la robo, sino que intento que me invites, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un hábito positivo que está ya instalado. En cosas grandes y complejas, sin ninguna duda, nos cuesta, ¿no? Y tenemos una capacidad de coordinación a la vez tremenda, increíble, si la comparas con cualquier otra especie, y a la vez brutalmente imperfecta, ¿no? Tendemos mucho a crear bandos, a asignar al bando contrario todo lo negativo y considerar que es el mal y nosotros somos el bien, en lugar de considerar que tal vez simplemente tenemos visiones diferentes, ¿no? O valoramos diferentes cosas. Entonces, creo que al final
la realidad humana siempre es paradójica y siempre conviven lo mejor y lo peor, el brillo y la belleza y la destrucción, ¿no? Y creo que lo que sí podemos hacer todos es cada día intentar empujar un poquito la aguja en la buena dirección. Tal vez llegue otro y la empuje otra vez de vuelta. Bueno, al día siguiente la volveremos a empujar, ¿no? Un poquito Y creo que más, si un poquito más. todos lo hacemos, Ujú. tenemos opciones. Yo tengo esperanza. Creo Eres, que, eres, eres positivo. creo que en muchas cosas hemos mejorado de manera increíble, Bien, arrastrando a la vez muchísimos defectos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir. Creo bien. que lo que no podemos hacer es rendirnos. Súper. Vamos a hacer la última del público y la última mía, y ya te dejamos ir, que seguramente estarás con hambre, con ganas de irte a comer algo. Mira acá, Cátedra Trigo Fadu Uva, la uva supongo que es la Universidad de Buenos Aires, y comentan aquí que dice, en el único planeta, sí, el único planeta habitado conocido que destina más recursos al extractivismo y la guerra que a combatir el hambre. Los proyectos de ayuda efectiva, ¿los enfoca con esperanza o resignación? Y justo nos acabas de responder de alguna manera, ¿no? Sí, vamos a ver, yo sin duda los enfoco con esperanza, ¿vale? O sea, antes he dicho que 700 millones de personas viven con menos de esos 35 euros, 35 dólares al mes. Pero es que en 1990 creo que eran 1.900 millones de personas, ¿vale? O sea, 700 millones es mucho, pero la reducción ha sido brutal. Entonces, creo sin ninguna duda que podemos hacer progreso. Creo que en el camino seguiremos viendo miseria, seguiremos viendo desigualdad. Creo que nunca vamos a poder relajarnos y decir que ya está hecho y vamos a tener que trabajar. Pero creo que verdaderamente podemos ayudar a muchísimas personas y que cada persona que ayudemos, cada niño que no murió gracias a nosotros, cada persona que tuvo la alimentación adecuada, eso es un éxito increíble y que demuestra además ante otros aquello de que los humanos somos capaces si nos esmeramos, ¿no? Entonces, creo que sin ninguna duda tenemos que tener esperanza. Quiero distinguir siempre la esperanza del buenismo, ¿vale? La esperanza no se trata solamente de quedarnos con una buena sensación, un cierto calor y estar a gusto. No, la esperanza requiere acción. La esperanza requiere trabajo difícil, ¿vale? Esperanza y relajación no es lo mismo. Tenemos que estar esperanzados, pero tenemos que estar trabajando y trabajando duro. La esperanza requiere acción. Y hablando de acción, mi última pregunta de hoy va a ir antecedida por un enorme agradecimiento, Pablo. De verdad que muy fan de lo que haces, de cómo lo haces, sintiendo lo que haces de una manera noble, con un compromiso brutal, haciendo y haciendo. La última pregunta en realidad es una invitación a que nos dejes un mensaje final sobre ayuda efectiva, sobre la esperanza, sobre la generosidad, sobre esta nueva dimensión, o mejor dicho, una vieja dimensión del humano que nos refrescaste, ¿no? De tener mucha más conciencia sobre el otro, porque al final lo social del ser humano es lo que nos salva. Así que cámaras y micrófonos hasta donde estás, el cierre es todo tuyo. Perfecto. A ver, mi mensaje es que si hemos tenido la suerte de que la vida nos ha dado buenas cartas, tenemos una oportunidad de utilizarlas bien. Y mi experiencia es que intentar utilizar una parte de esas cartas para ayudar a otros es de las cosas que más satisfacción nos puede dar. No es un sacrificio, es falso, nos engañaron. Esto no va de renunciar a algo, esto va de utilizar esa carta de la forma más valiosa posible. Y creo que cada uno podemos hacerlo en nuestra escala. Unos podremos comunicar, otros podremos donar. Lo importante aquí también es que no busquemos solo el sentirnos bien, sino que, perfecto, sintámonos bien, pero comprobemos que ayudamos de forma efectiva, comprobemos que nuestra ayuda consigue resultados. Busquemos aquello, no prioricemos por aquello que mejor nos hace sentir, no elijamos la mejor historia, elijamos aquello que verdaderamente ayuda más a la persona que realmente era nuestro objetivo, ¿no? Cuando nos planteamos hacer algo por otros, ¿no? Pues bueno, no olvidemos nunca que la medición no está en nuestro lado, en cómo nos sentimos, sino en cuánto ayudamos al otro lado. Una maravilla. No voy a decir mucho más para no empeorar este cierre maravilloso. Pablo, de corazón, gracias. Gracias a todos los que dan vida a ayuda efectiva, a todos los que ayudan, a todos los que colaboran. Gracias por difundir esta voz de los que no tienen voz o de los que tienen una voz tan bajita que casi no la escuchamos. Gracias por inspirarnos con esta cercanía, con esta empatía
con esta generosidad, en la pasión con que comunicás lo que haces y en cómo lo haces. Y ojalá que todas las personas, o una gran mayoría de las personas que no te conocían, ahora puedan descubrir el gran trabajo que hace Ayuda Efectiva y puedan sumarse a aportar un granito de arena. Cualquier ayuda es mucha, siempre es bienvenida. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo, y también muchas gracias a todas las personas que de tantas latitudes y longitudes nos estuvieron acompañando en este estreno de la tercera temporada de Totem Live, que con este minuto con 10 hemos disfrutado un montón, así que hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos y a todas, gracias amigos, amigas, y un enorme abrazo, Pablo, para vos. Nada, Andy, mil gracias a ti y enhorabuena por crear este espacio increíble. Enhorabuena a tu audiencia también y muchas gracias por las preguntas. Y ¿sabes lo que me encantaría algún día? Cambiarnos de lado de la pantalla y entrevistarte a ti. Queda grabado y así lo haremos, ¿por qué no? Para el cierre de la tercera temporada hacemos eso. Fantástico. Perfecto. Un abrazo para todos. Feliz noche, feliz tarde, feliz día. Que estén todos muy bien.